El Congreso de Líderes Cristianos extiende una invitación al culto mundial unido, Pascua de Resurrección, con el expositor principal, el pastor Oxupar. Tendrá lugar el día domingo 17 de abril en la Universidad Justo Sierra, 100 metros en la Ciudad de México. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 55 71 90 23 87 y 55 92 34 09 39. Jesús murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Celebremos juntos la resurrección de Jesucristo con esperanza y alegría mediante la palabra de Dios. Vamos a continuar la tercera clase de esta mañana. Busquemos el libro Génesis, capítulo 30, versículo 12. Génesis 30, 12. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Hasta el 13 hemos leído. La sierva de Lea, Silpa, le dio a Jacob un hijo, y Lea le puso su nombre Cat. Y después Dios le dio otro hijo. Viéndolo, Lea puso su nombre Aser. Aser, ¿qué significa? Las mujeres me dirán dichosa. Eso quiere decir que feliz. Lea su nombre puso feliz, diciendo: estoy feliz. Yo soy feliz. Las mujeres me dirán que soy feliz. Felicidad, hacer. ¿Sí? Lea está en una situación para estar feliz. Humanamente, Lea no tenía buenas condiciones para ser feliz, para poder decir que soy feliz, estoy feliz. No tenía condiciones para decir así. Pero Lea le llamó a su hijo como Aser, diciendo: esto es feliz. Yo soy feliz. Aquí está la felicidad. ¿Cómo pudo hacer eso Lea? Su corazón estaba lleno del Espíritu de Dios, del corazón de Dios, de la confianza de Dios. Por eso Lea pudo nombrar su hijo como Aser, por la fe. Esto es el corazón maravilloso. ¿Sí? No solamente Lea, sino hay los que viven por la fe, cambiando su aflicción, su situación fea, a la alegría, a la felicidad, a la esperanza. Así. Dios nos dio el corazón. El corazón. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder cambiar nuestro corazón. ¿En qué sentido? Nuestro cuerpo es muy limitado. ¿Sí? Nosotros no podemos volar. No podemos volar ni podemos irnos a otro lado fácilmente. Sobre todo, no podemos ir a Corea en este momento. Y
no pueden venir de Corea para acá, Paraguay tampoco. En este mes, abril, recién cuando empezó la cuarentena, falleció mi padre. En aquel momento el aeropuerto y la frontera todos estaban cerrados, clausurados. Yo no pude participar ni acompañar en el velatorio de mi padre. Cada día yo me comunicaba nomás con mi hermana, con mis hermanas, con mi hermano, con mi madre, con mis tíos, a través de la llamada de video, ¿no? Porque no había vuelo. No había vuelo, ni había manera, ni estaba habilitado el aeropuerto. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi corazón estaba en Corea, ¿sí? Acompañándolos también, agradeciéndoles a los que visitaron al velatorio. En esos días, la verdad que yo estaba en Corea, mi corazón digo, y mi cuerpo estaba aquí, claro, en Paraguay. Sí, eso es la diferencia. El cuerpo no puede irse a otro lado. Hay bastantes límites, ¿sí? Pero el corazón puede ir a cualquier lugar. Nadie puede atar el corazón. Apóstol Pablo, cuando estaba en la ciudad de Filipo, él fue azotado y estaba en el calabozo más profundo de la cárcel con el cepo. El cuerpo de apóstol Pablo estaba bien encerrado, bien atado, herido estaba. Pero el corazón de apóstol Pablo no se quedó ahí, sino ya estaba con el Señor. El corazón de apóstol Pablo estaba en alegría, en esperanza, gozoso. Así estaba. Aunque él tenía herida, bien azotado, pero nadie pudo atar el corazón de apóstol Pablo. Por eso él podía alabarle a Dios, glorificándole a Dios, orando al Señor. Así estaba. Así es el corazón nuestro. El cuerpo no puede viajar, pero el corazón puede viajar en cualquier momento, sin tomar el vuelo. Dios nos dio este corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cambiar nuestro corazón por la fe. De la tristeza a la alegría. De la angustia a la esperanza, al gozo. Así Dios quiere cambiar nuestro corazón. Primeramente. Muchos quieren estar contentos por el ambiente agradable. Al ver algo lindo, ahí se pone contento. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, qué bueno. Al ver una situación difícil, ya se decepciona y no sabe qué hacer. El corazón reacciona. Muchos viven dependiendo de su situación. Su corazón depende de su situación. Nosotros no podemos estar felices, contentos por las situaciones.
¿Por qué? Satanás no duerme. Satanás también trabaja y nos muestra situaciones difíciles, complicadas, terribles, horribles. Mira esto, aquello, mira tu situación, mira tu defecto, mira tu falla, mira tu maldad, mira esto, mira tu enemigo, mira tu alrededor, mira esto. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer Satanás? Nos quiere decepcionar. Satanás nos quiere quitar la esperanza. Claro, Satanás no puede destruirnos la vida nuestra. Eso no puede. Pero Satanás, a través de la situación, nos quiere quitar la esperanza que hay en el corazón nuestro. Por eso nos quiere hacer decepcionar. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Los que no tienen fe en Dios, los que no tienen la vista espiritual, solamente viven dependiendo de su situación nomás. Por eso al ver algo lindo se pone contento, al ver algo feo se pone mal, triste, angustiado, y dicen que no sabe qué hacer, ya quieren morir o quieren abandonar o que hacen escándalo. Dios ya nos abrió el camino, Dios ya nos dio los ojos espirituales para poder ver el mundo de Dios. Aunque nuestra situación no está bien, porque Satanás también trabaja, pero nosotros tenemos que saber una cosa. El corazón de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios que tiene hacia nosotros, no se cambia. Eso nosotros tenemos que asegurar. Y además, lo que nosotros vemos por los ojos nuestros, nosotros decimos muchas veces por lo que vemos, ¿no? Oh, está bien, oh, está mal. ¿Sí? Pero lo que vemos nosotros no es cierto. ¿Por qué? Nuestros ojos fueron abiertos por el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se acuerdan? Estos ojos que tenemos nosotros en este momento desde nuestro nacimiento carnal, hay veces este ojo mejora y empeora, eso varía, ¿sí? Lo que vemos nosotros, no solamente con estos ojos físicos, sino lo que vemos por el corazón también, están afectados por el veneno del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, lo que vemos, lo que sentimos nosotros es muy mentiroso. Por eso, nosotros no tenemos que confiar ni depender de lo que vemos nosotros, lo que sentimos. Entonces, ¿dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Busquemos. ¿Ya encontraron? Perdón. Sí, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
Esto es lo que dice la Biblia. Dios nos dice, regocijaos siempre, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta es la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Eso qué quiere decir? El Señor está con nosotros. El Señor trabaja en la vida nuestra, el Señor nos da todo lo necesario, el Señor va a cambiar nuestra situación también, obviamente. El Señor nos ama, el Señor está con nosotros, la promesa de Dios está con nosotros. Lea estaba viéndolo, la promesa que había llegado de Dios estaba sobre Jacob. Lea, esposa de Jacob, ¿sí? Ella aprendió la fe, creer en la promesa de Dios. Ella ignorando lo que veía, lo que se presentaba ante sus ojos, ella veía por la fe. Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos, como esta palabra. Ella por la fe le llamó a su hijo Aser, quien Dios le permitió a través de Silpa. Aser, yo estoy feliz, aquí está mi felicidad. La situación aún no tenía nada que ver con la felicidad. Jacob estaba más cerca de Raquel. Raquel le perseguía a Lea, menospreciándole a Lea también. Pero como que Lea estaba mirando todo esto por la fe, tenía la promesa de Dios también. Ella le llamó a su hijo Aser. Mi felicidad. Estoy feliz. Soy feliz. Eso es la fe. Muchos quieren decir que está feliz después de ver algo lindo, después de ver cambio en su situación. No, así no va a poder estar feliz nunca, jamás. Hay que ver por la fe, con los ojos de Dios. Nuestros ojos formados según el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal solamente pueden ver lo que Satanás nos muestra a nosotros. Mira esto, aquello, mira, tú no tienes esperanza, mira, Dios no te ama, mira, Dios no te ayuda, mira esto, aquello. Por eso nosotros tenemos que quitar nuestros ojos formados por el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ponernos ojos de Cristo, ojos para ver lo que Dios preparó para nosotros. Eso solamente por la fe en Jesucristo, por la fe en la palabra de Dios, nosotros podemos tener. Cambien sus corazones, cambien sus ojos, antes de que se cambie la situación. Primero que cambien el corazón de ustedes, por favor. Se puede, no digan que, ay, yo quisiera, pero me cuesta, me es difícil. No, al momento pueden cambiar el corazón de ustedes, al momento. ¿Por qué? Así Dios creó. Nuestro corazón no es como nuestro cuerpo, ¿sí?
Nuestro cuerpo demora mucho para moverse, para que haya algún cambio, demora mucho, pero el corazón, así se cambia al momento. En un segundo, ¿sí? Ni siquiera se tarda un segundo. Al momento. ¿Cómo cambiar? ¿Sí? Así cambia. El corazón, así se cambia. Ustedes pueden cambiar el corazón por la fe en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor nos ordena, regocijaos. Entonces, por la fe en la promesa, en la palabra, amén, Señor. Me regocijo. Sí, así es. Primero que cambien el corazón de ustedes. Ustedes tienen algunas situaciones difíciles, dificultades, problemas, o accidentes o enfermedades, que nombren hacer. Eres hacer. Este es feliz. Yo soy feliz. Eso es la fe. Eso. No vivan dependiendo de la situación. No vivan así. No piensen en vivir así. Eso no es la vida de los cristianos, sino es la vida de los pecadores carnales. Dios está con nosotros. Dios trabaja en la vida nuestra. Recuerden bien, es cuestión de cambiar el corazón, no la situación. Después de cambiar el corazón, ahí se cambia todo, automáticamente, naturalmente. Primero, el corazón, ¿sí? No le llame nunca jamás como tan Neftalí. Dios me juzgó, yo estoy acusado, yo lucharé, voy a luchar. No llame así el nombre de su situación, sino que llame Kat, mi ventura, vino la ventura, hacer, estoy feliz, yo soy feliz, este es feliz. El dolor, la aflicción, la dificultad, sea lo que tenga, que nombren ustedes hacer como lean. Esta es la fe. Por favor, para eso tenemos que negarnos nuestros ojos, lo que vemos nosotros, porque nuestros ojos son mentirosos. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice así. Jeremías 17 y 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso. Por eso lo que sentimos nosotros, lo que vemos nosotros, es engañoso y perverso. Los que sufren, por esa razón sufren, porque ellos creen en sus corazones, en sus pensamientos, en lo que sienten, en lo que ven. Por eso ellos están lejos de lo que Dios preparó para ellos. Para poder alcanzar a lo que Dios preparó para nosotros, cada uno tiene que superarse de ese punto. ¿Cómo? Ignorando lo que ve, ignorando lo que siente, negando sus ojos, sus sentimientos, sus corazones. Tiene que creer en la palabra de Dios. Tiene que confiar en la promesa de Dios.
Por la fe en Dios, tiene que llamar hacer. Eres hacer. Este es feliz. Sí. Dios está con nosotros. Dios trabaja en la vida nuestra. Nadie nos puede quitar la alegría y el apoyo de Dios. Busquemos el libro 1 Corintios, capítulo 2. Primera epístola de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay muchas cosas preparadas que Dios preparó para los que le aman. Eso nosotros solamente podemos ver prestando los ojos de Dios. Las cosas preciosas de Dios no pueden ver nuestros ojos, ni oír nuestros oídos, ni tampoco nuestro corazón puede sentir. Por eso nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos e ignorar nuestro sentimiento y dejar nuestros pensamientos también. Lo que vemos, lo que sentimos nosotros no es todo. Les digo otra vez, es fácil de cambiar el corazón. Al momento puede cambiar, al momento. Había un señor quien vino muy enojado al pastor Supac. Pastor, yo viví toda mi vida por mi hija. Durante 25 años yo la cuidé, yo la crié, pero el evangelista de la iglesia decidió el casamiento, casar mi hija con un muchacho. Sin consultar conmigo, sin nada. De repente, y mi hija dice que se va a casar con él. ¿Cómo un evangelista puede elegir mi yerno? El padre vino enojado, bien molesto. Pastor Supac le explicó. Señor, los padres aman a sus hijos, claro que sí. Pero si los padres eligen un hombre para su hija, pero su hija si no le quiere, ¿cómo estaría feliz su hija? Señor, más que la opinión y el punto de la vista de los padres, es importante el corazón de la novia, del novio. Yo creo que el evangelista le presentó a su hija. Ella y le gustó. Si no, ¿cómo ella podría decirle a usted? Ella le gustó, ella quiere. El novio también. Entonces, si los dos están felices, eso es el bien de ellos. No es que la iglesia obligó, sino que ellos están felices y de acuerdo. Por eso ellos piden a usted el apoyo, el permiso de usted. Así Pastor Supac explicó así detalladamente. Hoy el padre cambió su corazón. Yo también quiero que esté bien mi hija, que esté feliz. Si mi hija está feliz, si ella quiere, yo no tengo ningún problema. Así de repente cambió el corazón de su padre.
Es cuestión de cambiar el corazón. El corazón. Se puede cambiar fácilmente. Para el bien, para el mal igual. Lea, por la fe cambió su corazón. Su situación aún no estaba bien, pero ella ya estaba disfrutando la vida delante de Dios. Por eso le llamó su nombre Aser. Ustedes no vean con sus ojos bien limitados, ni oigan con sus oídos bien limitados, no, por la fe, que vean lo que Dios preparó para ustedes. Regocijaos en el Señor siempre. Digo otra vez, regocijaos, ¿sí? Por favor. Que nombren hacia cualquier situación, cualquier dificultad, como Aser. Mi felicidad. Yo estoy feliz ante esta situación. Eso es la fe. El Congreso de Líderes Cristianos extiende una invitación al culto mundial unido, Pascua de Resurrección, con el expositor principal, el pastor Oxupar. Tendrá lugar el día domingo 17 de abril en la Universidad Justo Sierra, 100 metros en la Ciudad de México. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 55 71 90 23 87 y 55 92 34 09 39. Jesús murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Celebremos juntos la resurrección de Jesucristo con esperanza y alegría mediante la palabra de Dios. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús y Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la herencia del esplendor, ni el sol de los luz, ni tampoco el dolor. Allí ya todo habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será tu Salvador.
resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ai, figlia, non avrò di tristezza ni dolor, porque entonces el sensario del cielo para siempre será consolador. No habrá necesidad de nada sin esplendor, ni el sol de la celeste, ni tampoco su color. Allí tú no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Cristo será en el cielo, para siempre será consolador, para siempre será consolador. días, ¿cómo están todos? Por la gracia del Señor, esta mañana otra vez estamos aquí delante de la palabra de Dios a través de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Hoy, el 16 de septiembre del año 2020, empezamos la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Vamos a abrir la Biblia, el libro Génesis, capítulo 30, versículo 14. Génesis 30 y 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo:
llégate a mí, porque a la verdad te he adquirido por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Hasta al 18 hemos leído. Un día Rubén encontró mandrágoras. Es una planta especial y él le trajo para Lea, para su madre. Y vio Raquel y quería agarrar mandrágora que trajo Rubén. Por eso le pidió a Lea. Lea no quería entregarle así nomás la mandrágora que trajo su hijo Rubén, ¿no? Y viendo que Lea no quería darle a Raquel la mandrágora, ella le dio una propuesta. Bueno, si tú me das, hoy tú te quedarás con mi marido. Claro, el mismo marido, ¿no? Jacob te llegará a ti. Y por eso Lea le entregó la mandrágora que trajo Rubén. Luego tuvo oportunidad para estar con su marido Jacob. Por eso en ese día, cuando regresaba Jacob, Lea estaba esperando. Luego salió Lea y recibió a Jacob diciendo, llégate a mí, porque a la verdad te he adquirido por las mandrágoras de mi hijo. Y ella no consiguió esta oportunidad así nomás, sino pagó lo justo. Pagó la mandrágora a Raquel para poder recibir a su marido Jacob. Y durmió Jacob con Lea. Dios tuvo misericordia y oyó a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. El primer hijo de Lea es Rubén. ¿Sí? Rubén. Ved un hijo. El segundo hijo fue Simeón. Dios me oyó. El tercer hijo Leví, me uniré con Jacob. Cuarto hijo le puso su nombre Judá. Alabaré al Señor, alabanza. Y luego Raquel tuvo dos hijos a través de su sierva Bilha. A través de Bilha tuvo un hijo, le puso su nombre Dan. Dios me juzgó. El segundo hijo de Bilha le puso el nombre Neftalí. Yo luché con mi hermana. Lucha. Luego Lea también le entregó a Jacob su sierva Silpa. Dios le dio un hijo, Lea le puso su nombre Gad, la ventura. Luego le dio otro hijo, Lea puso el nombre Aser, la felicidad. ¿Sí?
esté feliz. Entonces, 4 hijos tiene ahora Jacob, 8, ¿sí? Y luego, después de tener 8, sucedió este acontecimiento. Lea recibió a su marido Jacob en aquel día por pagar la mandrágora a Raquel. Por eso ella mencionó así: llégate a mí, porque a la verdad te he adquirido por las mandrágoras de mi hijo. Por las mandrágoras le ha adquirido su marido Jacob, Lea. Ahí nació un hijo, sería el 5.º hijo de Lea, ¿sí? 5. Lea le puso su nombre Isaacar. Isaacar, ¿eso qué quiere decir? Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamo su nombre Isaacar. Recompensa. Y eso, todo lo que la Biblia nos muestra tiene su significado. Ya sabemos bien, ¿verdad? Entonces, a través de Isaacar, ¿qué es lo que Dios nos muestra a nosotros? En la Biblia aparece lo que nos muestra la recompensa, digamos, pagar el pago, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos muestra sobre la recompensa? Vamos a ver Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 1. Versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. La recompensa que dice, que nos muestra la Biblia, es la recompensa que fue a través de Jesucristo. Jesucristo pagó la paga del pecado. La paga del pecado, que es muerte. ¿Quién tiene que pagar? Cada uno de los seres humanos tiene que pagar por su pecado. Pero Jesucristo pagó la paga del pecado por nosotros. Por recompensa, Dios nos dio el perdón, nos dio la vida eterna, nos dio la justicia de Dios. Así es. Dios así nos muestra sobre la paga del pecado. Lea le pagó las mandrágoras. Luego recibió a su marido Jacob, ahí nació Isaacar. Así es. También ella mencionó que entregó su sierva Silpa a Jacob. Por eso Dios le recompensó. Bueno, hay que pagar la paga del pecado sí o sí. ¿Por qué? Si no paga la paga del pecado, no puede haber el perdón del pecado. Ya todo el mundo sabe que ya entró el pecado en el mundo y cometió todo el mundo. Todos los seres humanos ya cometieron
pecados. Así es. Entonces, ¿cómo puede haber el perdón del pecado? Yo te perdono así nomás. No se puede. Yo te justifico. Como que Dios es todopoderoso y omnipotente y el Rey de los Reyes puede justificarnos por su palabra nomás. Te justifico. Eres justificado. Mientras tanto que nosotros tenemos pecados, Dios no puede hacerlo. No. Porque donde hay pecado, no puede haber la justicia de Dios. Para que Dios sea justo, el que nos justifica, Dios tenía que limpiar nuestro pecado de verdad. Dios tenía que pagar la paga del pecado perfectamente. Por eso, Dios no solamente nos dio la palabra que dice, ya no se acuerda más de nuestro pecado, sino, antes de todo esto, Dios ya hizo el pago perfectamente a través de su Hijo unigénito. Por eso aquí que dice que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Jehová dice que recibió doble. ¿Eso qué quiere decir? Jesucristo pagó el doble. ¿De qué? De nuestro pecado. Vamos a suponer que nosotros tenemos pecado de 1000. Entonces Jesucristo ya pagó 2000. ¿Sí? Más que suficiente. Por eso, Dios no solo nos justifica nomás, sino que de verdad todos los pecados fueron pagados, perdonados, lavados perfectamente. Aquí vamos a ver versículo 2 otra vez. Hablad, Isaías 42, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Por eso Jesucristo fue crucificado en la cruz, para pagar la paga del pecado. En el libro Proverbios capítulo 15, el versículo 17. Me confundo. Vamos a buscar mejor, ¿sí? Creo que capítulo 17. Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Eso qué quiere decir? Dios aborrece a los dos, al que justifica al impío, al que condena al justo. ¿Eso qué quiere decir? Dios no puede justificar al que tiene pecado. Mientras que tiene pecado, Dios no puede justificar. Nunca, jamás. Eso es la verdad. Tampoco puede condenar al justo. Al que no tiene pecado, ¿cómo Dios podría condenar? Es imposible. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, dijo. Jesucristo ya ofreció la ofrenda para pagar la paga del pecado.
Por eso, por nuestros pecados ya están pagados doble. Dios dice que ha recibido doble, dice. Dios ya recibió doble. Jesucristo ya pagó el doble por nuestros pecados. ¿Así dice la Biblia? Sí. Vamos a volvernos Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Por cuál pecados? Por todos sus pecados, por todos. Algunos piensan que Jesucristo limpió el pecado del tiempo pasado, lo que cometimos. Luego, el pecado que comete más adelante, cada uno tiene que limpiar su pecado. Así piensan algunos. Pero eso no puede ser así. Dios no dividió el tiempo hasta cuando yo voy a perdonar. Pero desde ese momento en adelante cada uno tiene que pagar. ¿En qué parte de la Biblia dice esto? Y además, Dios está en el mundo eterno. En el mundo de Dios no hay tiempo como aquí. Pasado, presente, futuro, eso no hay. Dios ya recibió doble a través de la sangre de Jesucristo. Para nosotros es claro, es gratuito. Gratuitamente por su gracia somos salvos. 100% por su gracia. Pero para que sea gratuito, Dios tenía que pagar en vez de nosotros, a través de Jesucristo. Nuestro pecado no fue perdonado por decirlo más, sino que por la sangre de Jesucristo de verdad ya está pagado. Todos los pecados, todos nuestros pecados ya están pagados por la sangre de Jesucristo, perfectamente. Esto es lo que dice la Biblia. Por eso Dios ya no puede cobrarnos de nosotros otra vez. Ni tampoco nos puede condenar. ¿Por qué? Todos nuestros pecados ya son pagados. Claro, Dios pagó muy caro, ¿no? Entregó su Hijo unigénito y primogénito en vez de nosotros. Ahí se nota el amor tan grande de Dios que tiene hacia nosotros. Así es. Jesucristo así fue entregado en la cruz para pagar la paga del pecado por su muerte. Por eso Dios es justo. ¿Por qué? Dios nos justificó después de limpiar todo nuestro pecado, pagando lo justo a través de su Hijo unigénito. Así es. Dios trabaja así en la vida nuestra. Por eso nadie puede reclamarle a Dios, ni acusarle a Dios, ni a nosotros. ¿Por qué? Ya está pagado. Doble. Vamos a suponer que todos los pecados que ustedes cometen durante toda la vida alcanza a 1000. ¿Sí? Entonces lo que pagó Jesucristo fue 2000 pecados. ¿Por qué?
doble. Ustedes no se preocupen por nada. Todo el pecado, todos nuestros pecados, mejor dicho, por todos sus pecados, dice, por todo. Ahí ya no hay manera de separar del tiempo pasado, presente hasta el futuro, sino por todos sus pecados, dice. Todos los pecados de nosotros, Jesucristo ya asumió. Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿quién es? Jesucristo. ¿Por qué quitó? Para pagar el doble. Con mucho gusto. Así Jesucristo fue crucificado en la cruz, diciendo: consumado es. Por eso no hay quien pueda acusarle a Dios por perdonarnos. Mientras que nosotros tenemos pecados, ahí si Dios nos perdona, Dios será injusto y corrupto. Pero Dios, nuestro Dios, no es corrupto ni injusto tampoco, sino es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Dios ya nos dio Jesucristo. A través de Jesucristo, todos nuestros pecados ya son pagados por la sangre de Jesucristo. Así Dios recibió el doble. Amados, recuerden bien de que Jesucristo ya logró todo. Consumado es. Para pagar la paga del pecado no había otra opción. Dios ya logró todo. Ya preparó todo a través de Jesucristo. Así nos dejó abierto el camino nuevo y vivo. Así fue. Amados, así es lo que nos enseña y muestra la Biblia. Rubén le trajo las mandrágoras. Lea entregó a aquel y tuvo oportunidad para estar con su marido Jacob en esa noche. Ahí tuvo hijo, le llamó Isaacar. Recompensado quiere decir. Dios nos ama. Por eso no nos dijo nomás, sino que preparó su hijo unigénito. Luego envió a este mundo para cumplir toda la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo logró. Luego nos dio a nosotros el perdón eterno del pecado. Uno puede acordarse de sus pecados. Claro, si no es tonto, puede acordarse. Pero eso no tiene nada que ver con el perdón del pecado. Aunque se acuerde o no, cada uno de su pecado, Dios dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces lo que dice Dios es importante. Así es. Dios, por su justicia,
ya pagó el doble por nuestro pecado. Por eso Dios es justo ante Satanás también. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Recuerden bien, ¿qué clase de pecado fueron lavados y perdonados? Todos nuestros pecados. Todos. No hay manera de poner un tiempo. Hasta cuándo fue perdonado, desde cuándo en adelante cada uno tiene que. Eso no existe. Algunos dicen, yo creo en Jesucristo y recibí la salvación, pero hasta el día que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, todo fue, eso yo creo. Pero el pecado que yo cometo así después, eso yo quiero recibir el perdón de ese pecado. Por eso ora al Señor, quiere pagar algo a algunos. Pero hasta ese pecado, hasta esa maldad, sea lo que sea, de todos los seres humanos, ya fueron pagados por la sangre de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que más el justo vivirá por la fe. En otro lado de la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Pero la Biblia dice que más el justo vivirá por la fe. Quiere decir que hay muchos justos. ¿Cómo puede haber justo? Por la fe en Jesucristo. Por la fe en la promesa de Dios. Sí. ¿Ustedes qué creen? ¿En sus pensamientos? ¿En sus situaciones? Por favor, que crean en la promesa de Dios. ¿Qué es lo que dice en la palabra? Dios cumple su palabra sí o sí. Sí o sí. Amados, nadie puede pagar por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Sabiéndolo, Dios preparó y envió su Hijo unigénito. Él le encargó a Él que hiciera toda la voluntad de Dios, el perdón de todos. Así es. Así Dios nos muestra a través de Isacar que Jesucristo ya pagó por el pecado nuestro. Así nos dejó bien justificado y limpio y perfecto para poder alabar al Señor y para poder servir al Señor también. Recuerden bien, Dios ya cobró a través de Jesucristo. Jesucristo pagó el doble por nuestros pecados.
Estamos nosotros estudiando sobre los hijos de Jacob. Cada uno tiene su mensaje y el corazón de Dios nos muestra a nosotros. Por fin, Raquel concibió y tuvo hijo. Aquí, 22. Génesis 30, 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo Dios, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Wow. Por fin, Raquel tuvo su primer hijo. Entre todos, 11º, ¿no? José, ¿qué significado tiene? Aquí dice, añádame Jehová otro hijo. Añadir. Raquel recibió la gracia, recibió hijo, pero ella no se quedó satisfecha, sino pidió más. Por favor, añádame Jehová otro hijo. Sí, ese corazón es el corazón necesario que todos nosotros tenemos que tener. Porque las cosas maravillosas de Dios son muchas y muy grandes. Lo que recibimos nosotros es una parte. Hay más. Siempre Dios nos quiere dar más. No tenemos que quedarnos satisfecho, ya basta. Señor, ya tengo todo, ya basta. No. Nosotros no sabemos hasta qué punto Dios nos quiere dar, hasta dónde Dios nos quiere bendecir. Y nosotros no podemos saber ni ver todo lo de Dios, por parte nomás. Por eso, Dios tiene más, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pedir más al Señor. Señor, por favor, añádame más hijo, más bendición, más gracia, más sabiduría, más abundancia. Por supuesto, Señor tiene mucho. Señor tiene lo más que suficiente. Pero lo que vemos, lo que sabemos, lo que entendemos, lo que sentimos es muy limitado, una parte muy pequeña. Por eso nosotros tenemos que buscar más y pedir más al Señor que nos añada. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros no podemos ver con los ojos nuestros. No alcanza nuestra vista y nuestro oído. Por eso, lo que vemos, lo que entendemos, lo que sabemos, lo que oímos, eso es una parte muy pequeña de todos los que Dios preparó. Por eso, tenemos que pedir más al Señor que nos añada. Y también a través de José,
Dios nos muestra muchas cosas. Sobre todo, lo que José recibió de Dios es el sueño de ser gobernador. Dios le mostró que el sol y la luna y 11 estrellas adorarán a la estrella de José. Quiere decir que su padre y su madre y 11 hermanos se arrodillarán ante José y adorarán. Así Dios le permitió esta promesa. José vio la voluntad de Dios, creyó en la promesa de Dios. Aunque después sucedió muchas dificultades en la vida de José, eso no pudo quitar el sueño que Dios le dio a José. José, sin hacer caso con sus dificultades, pudo seguir adelante cada vez más. Entonces, José recibió esta promesa. Después fue gobernador de Egipto. También cada lugar donde llegaba José se cambió el ambiente. Donde trabajaba José, todo salía bien. En la casa de Potifar, en la cárcel, en el palacio real de Egipto, de Faraón también. Cualquier cosa que tocaba José salía bien. Con la sabiduría de Dios manejaba todas las cosas. Muy parecido a una persona, ¿no? ¿A quién? A Jesucristo. José también nos muestra sobre Jesucristo. A través de José nosotros podemos ver cómo es Jesucristo. Desde que nació José en la casa de Jacob, se cambió la vida de Jacob también. Cuando llegó el hambre en aquella tierra, Jacob no murió ni sufrió por medio de José. José le ofreció todo lo bueno y lo mejor como gobernador de Egipto. Así es. Desde que nace Jesucristo en la vida nuestra, Dios nos bendice y nos da todas las cosas de Dios. Busquemos el libro Romano capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Obviamente, Dios no solamente nos dio Jesucristo, sino con Él nos da todas las cosas. Eso es la promesa de Dios. Dios no solamente nos dio la vida eterna, la salvación a través de Jesucristo, sino todas las cosas. Miles de cosas nos llegan a través de Jesucristo. Esto es lo que logró Jesucristo para todos nosotros. También a través de la vida de José nosotros podemos ver cómo es la vida de los que viven
por la fe. Desde que José recibió la promesa de Dios, se cambió la forma de pensar, la forma de organizar el trabajo, porque le llegó el entendimiento nuevo. Él aún no era el gobernador en ninguna manera, pastor no más, esclavo no más, prisionero no más, pero él estaba bien seguro de que Dios le iba a levantar como gobernador. Por eso él no dependía de la situación del momento, sino caminaba con el Señor. Esperaba a Dios con mucha esperanza. Y decía cosas que los demás no podían entender. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo te voy a adorar? ¿Mi estrella adorará tu estrella? Quiere decir que yo estaré arrodillado ante ti y adoraré a ti. Maldito eres. Mentira. ¿Cómo puede ser? Yo soy tu hermano mayor y así, así, así. José decía lo que Dios le ha mostrado. José creyó en la promesa de Dios y decía por la fe. Pero los que no tenían fe, los que no podían ver lo que Dios le mostró a José, ellos empezaron a perseguirle a José. Desde ahí, desde que José recibió esta promesa de Dios, desde que aceptó y creyó en la promesa de Dios, empezó a surgir muchas dificultades en la vida de José. Sus hermanos le odiaban a José, tenían envidia también. Y por fin ellos querían matarle a su hermanito. Apenas sobrevivió José como esclavo. Fue vendido. Así llegó a la casa de Potifar como esclavo. En un momento todo andaba muy bien. Potifar levantó a José como mayordomo de su casa. Pero la mujer de Potifar otra vez le hizo problema, tentándole, como no hacía caso, José le gritó y mintió y echó culpa a José. Así llegó a la cárcel. Así es. En la vida de los que viven por la fe pueden suceder estas dificultades. Pero los que tienen fe, eso no se queda ahí, sino pueden seguir adelante, como José. Desde que recibió la promesa, José empezó a recibir la persecución de sus hermanos. Pero José no fracasó, sino Dios cumplió sí o sí su promesa. Aunque José no podía comprender. Pero Dios le abrió el camino, por fin le cumplió y le permitió todas las cosas maravillosas. Así Dios trabaja en la vida nuestra. A través de José, Dios nos muestra a nosotros cómo es el camino de la fe. El que tiene fe, el que cree en la promesa de Dios, no puede vivir como los demás que no tienen la promesa. El que ya experimentó el amor de Dios
¿Cómo podría vivir por sí mismo nomás? No se puede. Dios nos muestra y enseña a través de la vida de José qué es lo que sucede en la vida nuestra después de tomar la fe, después de aceptar la promesa de Dios, después de ver un mundo hermoso, precioso de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Muchos no pueden entenderle. Y algunos quieren echar culpa también. Hay un montón de cosas en el mundo. Pero ¿qué pasa? Por fin, José fue levantado como el gobernador de Egipto. Eso no fue por José, sino por la promesa de Dios. Como que José ya creía en Dios, tenía la fe antes de ser gobernador de Egipto, mientras que estaba en la cárcel, en la casa de Potifar, y cuando fue vendido como esclavo y todo esto, José pudo superarse. Pudo olvidarse y seguir adelante. Dios trabaja fielmente en la vida de todos nosotros. Pero los que creen en la promesa de Dios, los que no creen en la promesa de Dios, son muy diferentes. Como los hermanos de José perseguían a José y querían matarlo. Eso sucede exactamente igual que hicieron ellos. Hoy en día hay muchos que no entienden la voluntad de Dios. Así persiguen a los que creen en la promesa de Dios. Lo más importante es la promesa de Dios. No la situación. ¿Quién dice tal cosa? ¿Quién dice otra cosa? Eso no es tan importante. Dios, a través de su promesa, trabaja y cumple. Dios, trabajando así, nos muestra a nosotros cómo es el camino de la vida de fe. El que trabajó en la vida de José no fue él mismo, sino Dios. Dios le dio la sabiduría, Dios le dio la fuerza, Dios le dio el amor. Dios. Hoy en día están bien. Los que no tienen fe, los que no creen en la promesa de Dios, no pueden aceptar la palabra de Dios. Nunca, jamás. Dios nos ama a nosotros. Por eso nos da lo mejor. Como le dio a Jacob, su hijo José. Dios nos permite muchas cosas. Sobre todo, Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios trabaja. A través de José, Dios trabajó. En la casa de Jacob y en Egipto para todo el mundo. Así Dios preparó. Ustedes que no se queden ante la dificultad y persecución y obstáculo. No. Sino
que sigan adelante con el Señor por la fe, sin hacer caso con los que les molestan y persiguen. Dios está con nosotros. Dios trabaja en la vida nuestra. Dios cumple su promesa, sí o sí. Los que viven por la fe, sí o sí, oirán dificultad, persecución. Pero Dios trabaja en la vida nuestra a través de la promesa que encontró José. Desde ahí él empezó a experimentar muchas obras de Dios. Amados pastores y líderes cristianos, no piensen en vivir para agradarles a los demás seres humanos. Ni traten de lograr el apoyo del ser humano, tampoco. Dios está vivo. Si ustedes tienen problemas o dificultades, eso quiere decir que Dios quiere trabajar en la vida de ustedes. Dios quiere darnos lo mejor, lo mejor. Cuando ustedes oigan algo que les enfrenta o menosprecia, ¿o qué? No se preocupen. Suceda lo que suceda, lo que Dios levantó, lo que Dios logró, no puede cambiarse, ni se va a cambiar nunca. A través de José, Dios nos muestra cómo es el camino de la fe. El que predica el Evangelio, el que dice por la fe que es justo y santo, por la fe en Jesucristo. Claro, el que cree en Jesucristo, el que tiene fe, el que acepta la palabra de Dios, lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, totalmente diferentes a lo que hacen los demás. Entonces, los demás dicen, está mal, dice. Mira, ¿qué es lo que dice? Porque ellos no pueden comprender por no tener buena vista delante de Dios. Como ciego se queda delante de Dios. Dios nos muestra bien claramente cómo es lo que logró Jesucristo. Dios nos dio el pacto nuevo. Entonces Dios no se acuerda de nuestros pecados. Y además Dios nos dijo que somos hechura suya, creados para buenas obras. Eso es nuestro ser y la promesa de Dios también. Dios trabaja sí o sí en la vida nuestra. Dios trabaja. Amados, que vivan por la fe, sin importar lo que dicen los demás. Lo que dice la Biblia es la verdad. La Biblia dice que la palabra de Dios dice que somos justos. Entonces decimos que por la fe que somos justos. La palabra de Dios dice que nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Nunca más. Entonces Dios ya no. La mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, ella tenía que ser apedreada. Pero Jesucristo le dio una promesa: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Ella aceptó la palabra
Desde ese momento ella cómo habrá andado. Yo creo que ella habrá andado predicando el evangelio. Oigan, que vengan y por favor, oíganme. ¿Qué? Mira, esta mujer es aquella mujer quien tenía que ser apedreada. Mira qué cara dura, ¿qué quiere decir? Ella abría la boca y predicaba, creo. El Señor me dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor no me condena, entonces soy justo, soy justa, soy limpia. Ella por creer en la promesa, en la palabra del Señor, creo que ella andaba alegremente predicando la verdad. Señor, gracias, soy justo. Gracias, Señor. En el mundo hay muchos que no entienden la palabra de Dios, ni creen. Entonces, ellos quieren mantenerse por las cosas superficiales. Pero Dios está con nosotros, trabaja en la vida nuestra. Recuerden bien que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es bastante alto y superior. Entonces, para aceptar la palabra de Dios, sí o sí tenemos que dejar nuestros pensamientos. Desde ahí empieza la obra de Dios. Desde ahí. Dios nos dio todo lo bueno, todo lo mejor. Aunque los demás que no tienen fe no comprendan lo que hacen ustedes, lo que dicen ustedes, no se preocupen. Eso es normal. Así es este mundo. Igual como José, valientemente sigan adelante. Desde que José decía por la fe sobre su sueño lo que iba a hacer Dios, sus hermanos se burlaban de él. Mira, este hombre tan soberbio, enaltecido, mira que... Pero la verdad que Dios cumplió toda su promesa. Por eso, lo que dice los demás no es tan importante, sino lo que dice Dios para nosotros. Ahí está nuestra vida y nuestro futuro. José recibió la promesa y Dios cumplió. Así fue el gobernador de Egipto. Ustedes que crean en la palabra de Dios, luego no acepten otra cosa más. Dios trabaja sí o sí en la vida nuestra. Dios nos da lo mejor, sí o sí. Eso es lo que hace Dios para nosotros. No piensen en depender de las demás personas, sino que sigan adelante por la fe en Cristo, en la palabra de Dios. Dios cumple su promesa, sí o sí. Así Dios trabajó en la vida de José y le permitió asentarse en el trono del gobernador de Egipto. Así es. Que sigan adelante por la fe. Dios, como trabajó en la vida de José, en la vida de todos nosotros, trabaja fielmente.
El Congreso de Líderes Cristianos extiende una invitación al culto mundial unido, Pascua de Resurrección, con el expositor principal, el pastor Oxupar. Tendrá lugar el día domingo 17 de abril en la Universidad Justo Sierra, 100 metros en la Ciudad de México. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 55 71 90 23 87 y 55 92 34 09 39. Jesús murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Celebremos juntos la resurrección de Jesucristo con esperanza y alegría mediante la palabra de Dios.
Vamos a continuar la segunda clase del 16 de septiembre del 2020. Estamos compartiendo y estudiando el libro Génesis sobre los hijos de Jacob. Lea tuvo el quinto hijo de Jacob. ¿Cómo se llama el hijo quinto? Isaacar. Sí, Isaacar. Recompensado. Pagando las mandrágoras, él ya recibió Isaacar. Así, cada nombre y cada punto tiene su significado y además ahí está puesto el corazón de Dios. Nosotros, estudiando la Biblia punto por punto, podemos ver que está puesto el corazón de Dios. Entonces, descubriendo el corazón de Dios que está puesto en la Biblia, ahí nosotros podemos saborear. Descubriendo uno por otro, nos da gusto y nos da sabor también. Así es la vida de fe, es encontrar el corazón de Dios. Pero el que no halla ni descubre el corazón de Dios en la Biblia, solamente sería, para esa persona la Biblia solamente sería la letra nomás. Solamente viendo la parte superficial, memorizando los versículos, no va a poder entender el corazón de Dios, ni disfrutar, ni divertirse tampoco. Por eso, nosotros tenemos que descubrir cada vez el corazón de Dios. Entonces, nada es difícil. Aunque haya dificultad, igual, con el corazón de Dios va a poder superarse y seguir adelante. Los que andan así sin recibir el corazón de Dios, aunque trata de llevar una vida firme, no va a poder llevar. Ante una situación grave o una dificultad, ya se va a caer, ya se va a desanimar, y va a abandonar, ya no va a poder continuar. Pero lo que Dios nos muestra a nosotros a través de la Biblia es muy precioso y muy, muy valioso. También nos da el gusto, nos da la esperanza también. ¿Sí? Así es, así Dios trabaja en la vida nuestra. Lea tuvo el sexto hijo. Sí, por la gracia del Señor, concibió y sexto hijo. Vamos a ver Génesis 30, versículo 19. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Llamó su nombre Zabulón. Zabulón, el sexto hijo de Lea. Ella dijo después del nacimiento de Zabulón: ahora morará conmigo mi marido. Eso es su significado. Morar. ¿Sí? Eso es Zabulón. Dios quiere morar en la vida nuestra, en el corazón nuestro. Eso es el deseo de Dios. Morar, estar juntos. Dios quiere que nosotros estemos en Él y Él quiere estar en nosotros. Dios quiere estar con nosotros y compartir con nosotros todo el amor de Dios, todo el apoyo de Dios,
todo lo mejor de Dios también. La vida de fe no es estar así, demostrar la parte física como el cuerpo, hacer algo o estar presente en un lugar o que no es así, sino la parte del espíritu. Eso es importante. En el corazón, Dios tiene que poder morar. También nosotros tenemos que poder morar en Dios, en el reino de los cielos. Para eso hay una condición importante. ¿Qué cosa? Busquemos 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, busquemos. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nuestra santificación. Dios quiere que nosotros seamos santificados. Dios quiere que nosotros tengamos la santificación. Eso es el anhelo de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda morar en el corazón nuestro sin problema. La santificación, ¿eso qué quiere decir? Sin pecado. Donde hay pecado no puede haber santificación, ¿no? Entonces, para que Dios pueda morar en el corazón nuestro, nosotros tenemos que lograr la santificación sí o sí. En el corazón de los pecadores, Dios no puede morar de ninguna manera. El Espíritu Santo no puede morar en el corazón de los pecadores, sino de los justos, de los santificados. Eso es el asunto muy, muy importante y urgente. Cada uno sí o sí tiene que lograr la santificación. Pues esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué la santificación? Entonces, ¿por qué con el pecado nosotros no podemos morar con Dios? Dios tampoco puede morar en nosotros. ¿Por qué? Vamos a pensar un poco sobre Adán. Adán, después de comer ese fruto, fueron abiertos sus ojos y descubrió sus defectos, fallas, errores, suciedades. Luego, ¿qué pasó? Adán se escondió. Aunque hizo todo lo posible, no le ayudó nada. Por eso Adán no pudo menos que esconderse. ¿Por qué? Por su vergüenza, por su parte débil. Por eso no pudo menos que esconderse. Así es. Los seres humanos, si se presentan delante de Dios con el pecado, claro, con el pecado no puede entrar en el reino de los cielos. Pero vamos a suponer que si se queda delante de Dios con el pecado, aunque Dios esté abierto, los que tienen pecados
fallas, errores, defectos, no tendrán libertad para poder disfrutar con Dios. Para poder morar con Dios libremente, ya no, por causa de sus pecados. Así es. Ni en el reino de los cielos, ni en el corazón nuestro. Dios tampoco puede morar en el corazón nuestro, ni tampoco nosotros podemos morar en él por causa del pecado. Esto es el asunto muy, muy importante. Entre mendigo y un millonario, ¿podría haber la amistad verdadera? Yo no creo. Puede ser que de parte del millonario hacia a un mendigo, puede ser. Sí, amigo mío, quédate tranquilo. Pero en su casa muy grande, de lujo, y un mendigo, con la ropa sucia, con el olor feísimo, sin nada. ¿Cómo podría estar tranquilo con su amigo? Eso va a crear mucha incomodidad. Estará incómodo. Sí. Para poder estar los dos juntos, tranquilamente, cómodamente, todos deben estar en el mismo nivel. Debe haber el punto común. Entonces Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo. Un hombre pecador que está lleno de su maldad, de su pecado, ¿cómo podría estar tranquilo con Dios? ¿Cómo Dios podría morar en él? Es imposible. Por eso, Dios quiere nuestra santificación. Dios quiere nuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere. Así es. Si no, Dios no puede morar en nosotros. Para que Dios pueda manifestarse libremente, tranquilamente en la vida nuestra, nosotros sí o sí tenemos que lograr la santificación. Pero ¿cómo? Orando muchísimo, ofreciendo muchas cosas. No. ¿Cómo nosotros podríamos lograr entonces la santificación para que el Espíritu Santo pueda morar tranquilamente en el corazón nuestro? ¿Cómo podríamos lograr la perfección para que Dios pueda morar en la vida nuestra? Si nosotros oramos, Señor, por favor, que venga y quédese en mí, por favor, que more en mi corazón, por favor, por la petición, que venga el Señor ya. No viene así, en ninguna manera. Donde está el pecado, no puede estar Dios. No puede estar ahí el Espíritu Santo. No. El primer requisito es vuestra santificación. Pero lastimosamente entre los seres humanos no hay quien pueda lograr esto. Nadie. Nadie. Eso es lo que Dios nos muestra a nosotros. Para poder entonces morar Dios sin problema en el corazón de cada uno de nosotros, cada uno tiene que recibir el perdón eterno de sus pecados. Cada uno tiene que lograr la santificación. Cada uno debería estar santificado también. Si no, aunque tenga un título, aunque tenga mucho conocimiento y aunque ora al Señor,
para recibir, pero el Señor no puede morar ahí. Por eso Jesucristo vino. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Quién vino para hacer la voluntad de Dios? He aquí que vengo, oh Dios. Wow. La palabra de Dios es muy maravillosa. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios. En este momento Jesucristo dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué? ¿Qué clase de voluntad? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Quién vino para nuestra santificación? Jesucristo. Diciendo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Así es. Por eso Jesucristo vino. No para hacer lo que Él quería, sino para hacer la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Luego, ¿qué pasó? 10. Vamos a leer todos juntos en voz alta, ¿sí? Hebreos capítulo 10, versículo 10. 1, 2, 3. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Qué somos? Santificados. ¿Cómo? En esa voluntad. ¿Sí? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así es. ¿Qué pasó? ¿Qué somos? En esa voluntad somos santificados. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Así es lo que Dios nos dio a nosotros. Jesucristo ya logró todo, cumpliendo, diciendo consumado es. Así es. Jesucristo se entregó su cuerpo mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así es. Lo hizo, lo logró Jesucristo. Por eso, ¿qué somos? Santificados. En esa voluntad somos santificados. ¿Ya? Ya. Mediante nuestra oración, mediante nuestro sacrificio, mediante nuestras obras, mediante nuestro... No tiene nada que ver. 100% por la voluntad de Dios, por la gracia del Señor, somos santificados. Dios ya logró a través de Jesucristo. Ustedes no hace falta ser crucificado. Ustedes no hace falta pagar la paga del pecado. Por favor, no haga eso. Para eso vino Jesucristo. Para eso. Para eso Dios nos abrió el camino también. Amados, para que Dios pueda morar en la vida nuestra, en el corazón, cada uno tiene que recibir la salvación del pecado por la fe. Dios
Por eso preparó Jesucristo. Jesucristo ya logró todo. Entonces, a partir de ese momento, todos los que creen en Jesucristo, entonces pueden acercarse a Dios sin ningún problema. Así es. Así. Nosotros, entonces, ¿qué es lo que falta? Nosotros falta creer en Jesucristo nomás. El resto de la vida nuestra, el Señor trabaja. El Señor mismo trabaja. Amados, ustedes son santificados, son justificados. ¿De verdad ustedes ya recibieron la salvación del pecado? Entonces no tienen ningún pecado en su corazón. Felicidades. Pero yo sé que hay algunos. La boca dice que no tiene pecados, pero por dentro sufren por sus pecados. Llorando, orando por sus pecados. Eso no vale. El conocimiento que tiene cada uno, eso es un medio nomás para poder creer, para poder tener la fe. Amados, ¿tienen algún pecado en su corazón? Entonces aún falta. Aún el Espíritu Santo no puede morar en su vida por causa del pecado y de la maldad. Por eso la vida de fe número 1 es recibir la salvación del pecado, el perdón eterno del pecado, el perdón. Cuando uno se queda bien justificado, santificado, sin mancha, sin pecado, con mucho gusto Dios trabaja en la vida de cada uno. Dios nos muestra a nosotros cómo es la vida de fe. Zabulón morará, Jacob morará conmigo. Así es. Dios quiere morar en la vida nuestra también, pero con el pecado no. Por eso Dios envió su Hijo unigénito y le dio una misión tan importante. ¿Para qué vino Jesucristo? Para acabar la vida nuestra, que empezó por el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios quiere cambiar el valor de cada uno. El valor no está en lo que tiene, como el dinero, como otra cosa terrenal y carnal, sino el que tiene fe en Jesucristo, el que cree en Jesucristo, por Cristo puede recibir todo. Si el Espíritu Santo mora en la vida de ustedes, no se preocupen por nada. El Señor trabaja sí o sí. ¿En qué están ustedes? ¿En sus obras buenas? ¿En sus sacrificios? ¿O ayunos? ¿O qué? Dios solamente acepta Jesucristo y luego Dios puede morar en el corazón donde no hay ningún pecado. El perdón del pecado no es una teoría. Aunque uno sepa de todo, habla perfectamente, exactamente. Aunque no diga por su boca que tiene pecado, Dios lo sabe. Y además,
en su vida se nota porque Dios no puede trabajar en su vida. Dios nos ama y trabaja en la vida nuestra. El estado del corazón es lo más importante. Ustedes no tengan conocimiento nomás. No solamente tengan la teoría o alguna forma excelente o especial o precio. Más que todo, el perdón eterno del pecado es más importante. El perdón del pecado. Eso es número 1. Desde ahí ya puede empezar y continuar muchas cosas. Dios ya nos dio el perdón eterno del pecado a través de Jesucristo. Ya nos dio la santificación también. Dios nos dio todo. Así es. El que recibe la salvación del pecado por la fe, desde su corazón se quedará libre del pecado. Ya nadie va a poder quitar la paz de esa persona. ¿Por qué? Porque ya recibió el perdón eterno del pecado por la fe. Ahí puede morar Dios. La persona que ya tiene perdón eterno del pecado, sin problema puede estar con Dios. Dios puede morar en él también. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir, más que formar más religiosos, en vez de formar más creyentes que aún sufren por sus pecados. Cada uno tiene que recibir el perdón eterno del pecado. Sí o sí. Cada uno. Cada uno, su corazón debe estar bien libre del corazón. Si tiene pecado, algún pecado en su corazón, por la boca diga lo que diga, eso ya no tiene sentido. Dios no puede morar en su corazón tampoco. Así es. Por eso es muy, muy importante este asunto. El perdón eterno del pecado. Ahí el Espíritu Santo puede morar en la vida de cada uno. Dios nos muestra a nosotros su voluntad a través de la Biblia. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, ahora Zabulón. Así es, paso por paso. Dios ahí nos muestra la voluntad de Dios. Ahí nosotros podemos ver el poder de Dios también. Ustedes recibieron el perdón eterno del pecado. Felicidades. No tienen ningún pecado entonces ustedes. Más felicidades. Entonces, no se preocupe para nada. Desde ahí, desde que ustedes reciben la salvación de pecado, desde que ustedes ya están seguros que no tienen ningún pecado, desde ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar. Desde ahí. Ustedes no miren a sí mismos, sino que revisen sus corazones. ¿Cómo está? Espero que todos ustedes puedan tener la libertad por la fe en Jesucristo. Por la fe. Entonces, ahí va a poder morar con Dios. Dios morará
en la vida de ustedes. Sin problema, con mucho gusto. Zabulón. Dios morará en nosotros. Sí, así es. Ustedes que sigan adelante con el Señor que nos dio el perdón del pecado. El perdón del pecado. Eso es número uno. Ahí Dios puede morar y trabajar en la vida nuestra sin problema.